Y sí, este soy yo. Antes de que todo se fuera al carajo. Buenas, creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos tomado el camión público, ya sea por necesidad como ir a la escuela, salidas o trabajo, o acompañar también a los mandados, etc. O también en algunos casos un tanto raros para salir de vacaciones a la playa o a la presa de tu rancho porque el presupuesto es un concepto bastante raro en estos tiempos. Pero bueno, el punto es que todos hemos tomado el camión público en alguna ocasión, por alguna u otra cosa. Y creo que la mayoría puede estar de acuerdo conmigo que uno de sus primeros eventos canónicos es perderse en un camión público. Y no sé si a alguien le haya pasado lo que me llegó a pasar a mí en alguna ocasión al punto de sentir que la cosa esté tan jodida que, por así decirlo, termine como Bob Esponja en ese episodio del abismo. Pues verán, en ese entonces en mis días de estudiambre durante un semestre a sugerencia de unos amigos, decidí tomar clases de inglés los sábados, que duraban desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Principalmente para convivir con los compas y porque en parte dicen que las clases se ponían bastante chidas. Que mentira no era, pero sí era un gasto extra para el camión ya que mi universidad se encuentra a 2 horas desde donde yo vivo. Así que no estoy seguro cómo me llegaron a convencer en primer lugar de que me inscribiera los sábados. Pero ya teniendo eso contemplado, ahora sí, pasemos a la historia principal. Pues resulta que cada que tomamos clases de inglés, dos de mis amigos que viven a una distancia considerablemente similar a la mía, nos reuníamos a las 8 en la central para tomar un camión que nos dejaba ahí afuera de la uni. Pero en una ocasión terminé llegando un tanto tarde a la central porque el chofer nos dejaba de hacerse güey durante 10 minutos afuera del camión, haciendo quién sabe qué cosa. Y mis amigos, siendo lo suficientemente considerados, no me esperaron, por lo que tuve que irme por mi propia cuenta. Al momento de llegar vi un camión que tenía ahí pegado el nombre de mi uni como destino, pero resulta que en esa parada hay dos secciones. La parte de adentro donde los camiones apenas comienzan su ruta y la parte de afuera en dirección hacia la calle donde los camiones ya terminaron su ruta y van de regreso a sus estaciones de origen. Y pues ojalá hubiera sabido de eso antes, porque ese camión se encontraba en la segunda sección y yo sin pensarlo me subí sin preguntar nada. Y pues todo iba bien. Hasta el momento en que empezó a acelerar y en vez de irse derecho hacia el bulevar como el camión tradicional siempre lo hace, este dobló hacia una esquina, dirigiéndose hacia un mercadito que se encontraba enfrente de la central. Eso en una primera instancia debió haberme levantado una ceja y empezar a sospechar de que tal vez ese no era el camión al que debía subirme y debería bajarme de inmediato, pero yo en mi subconsciente me dije a mí mismo que quizás es una ruta diferente, pero con el mismo destino. Pero la cosa iba empeorando con cada esquina con la que íbamos doblando y aún así yo me estaba convenciendo de que en cualquier momento se iba a dar vuelta, a pesar de que me estaba llevando hacia el lado contrario de mi destino. Aún así, no me dejé intimidar. Me quedé ahí expectante, ahí escuchando de música de fondo con mis audífonos de 10 pesos mientras miraba el paisaje. Pero hubo un punto que empecé a creer que tal vez me subí al camión incorrecto, en el momento justo que dejé de ver edificios y casas y pasar a ver un campo y pura granja. Y no ayuda el hecho de que al momento de que empecé a entrar en cuenta, vi un letrero de una ciudad vecina como próximo destino. Pero una vez más mis sueños y esperanzas se vieron diezmados en el momento que se dio vuelta pero en dirección hacia un camino completamente desconocido. Y después veía cómo el camión se estaba quedando vacío cada vez más y más, hasta un punto que llegamos a una comunidad llamada Rincón de Tamayo. Y la mayoría de los pasajeros pues prácticamente se terminaron bajando y dejándome a mí como único pasajero. Y ya prácticamente en ese momento estaba sudando frío porque yo ya no sabía hasta dónde iba a terminar. Incluso pensé que ya no podría regresar hacia donde yo vivía y que me tocaría mendigar en zonas desconocidas porque ya me había perdido. Y ya saben, esa clase de escenarios ficticios que uno se crea en momentos de pánico. A pesar de que sí tenía el suficiente dinero como para regresar, pero bueno, la ansiedad era más fuerte en ese momento. Y mientras todo esto iba sucediendo, nada más lo único que me quedé pensando en mi momento de lucidez fue: tranquilo, no pasa nada, en cualquier momento voy a regresar a la central, aunque sería bastante chistoso que el camión se detenga en medio de la nada, que es lo peor que puede pasar. Hasta parece broma de cliché de película, pero literalmente el chofer se detuvo para comer en medio de la nada. Yo en ese momento pues sí me quedé paralizado por lo ocurrido y después de un par de minutos decidí ir con el chofer para decirle que si este camión se iba para mi uni. ¿Ya para qué? Al momento el chofer se espantó y se sacó de onda porque no había visto ya nadie en el camión y pensó que ya todo el mundo se había bajado. Y me preguntó que si es dónde iba.
Y después de escuchar la burrada que le cuento, que suelta alguna frase que me hizo darme cuenta que ciertamente estoy bien pende. Uy, joven, yo de ahí vengo, ya voy incluso de regreso. ¿Y no hay forma de regresar? Sí lo hay, pero te tienes que subir a otro camión porque yo ya terminé mi ruta. Bueno, de eso nada, pues ya salgo. Y pues ya gastando un pasaje extra pude regresar sin problema alguno. No sin antes escuchar a los dos choferes riéndose de mí por lo que había pasado, y yo ahí en el fondo estaba todavía bastante azorrillado en todos los sentidos. Al final pude llegar a la uni, aunque bastante tarde, ya que el lapso que me tomó todo este viaje fue de 1 hora y pico, y ya con el regreso con los tramos extra ya todo junto fueron unas 3 horas en las que estuve desaparecido. Y para acabarla a molar, durante todo el viaje no tenía señal, no tenía agua, no tenía nada de comer, por lo que al momento de volver a la civilización me bombardearon de mensajes los simios a los que llamo amigos, preguntándome que en dónde andaba, y al final pues terminé llegando hasta la hora del receso. Al final de todo les conté lo que me había pasado a mis compas y su reacción más sincera fue... Pero después de haberlo reflexionado bastante, yo no tengo dudas de que toda mi mala suerte ese día fue a causa de este güey infeliz concha. Pero lo bueno de todo esto es que al final de cuentas aprendí mi lección y que nunca más volvería a pasar por algo parecido. ¿Verdad? Oh no. Buenas gente, soy Blas de Rabbit, solo vengo a agradecerles por haber llegado hasta aquí. Si te gusta ver este tipo de contenido, le puedes dar like para que el señor algoritmo pueda recomendar este video y pueda llegar a más gente. Y que también se suscriban para que podamos crecer dentro de este mundo del YouTube. Y por último también ya contamos con una página de Instagram, en donde se van a subir dibujos improvisados por su servilleta, aunque también la idea de esa página es mostrar el arte de personas muy queridas, para que no queden perdidos en el tiempo. Así que una vez más muchas gracias por ver el video y nos vemos en alguna próxima desventura local. Chao.